¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para hoy ponernos enfrente y cuestionar lo que Él puede hacer? Quisiera en esta mañana invitarles para que tomáramos la palabra del Señor. Y quiero, con la ayuda del Señor en esta hora, que nos vayamos a nuestra casa sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Y hay un versículo, hace 8 días leíamos este mismo verso y quiero continuar. Hebreos capítulo 1. Dice la Biblia que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo quiero invitarle para que ahí donde usted está, incline su rostro y le vamos a decir al Señor que hable a nuestra vida. Soberano Rey, pueden tomar asiento, hermanos, tengan la bondad. ¿Sabe, hermano, que qué interesante saber que el ser humano es como la flor del campo? Anoche hablábamos con alguien y nos comentaba cómo en su trabajo se daba cuenta que el valor del hombre cuando muere ya no tiene ningún sentido. Ya hacen con una persona cuando muere, hacen lo que quieren, lo rompen, le ponen, le quitan, porque esa es la vida. Sin embargo, Dios siempre ha querido darse a conocer. Y si hay algo que a nosotros nos frustra, son los tiempos. Sí, a nosotros el Señor nos ubicó en los tiempos. Y hace unos días recibíamos una enseñanza y nos hablaban acerca del Dios y la ciencia. Y me llamó mucho la atención algo, y es que todas las células de nuestro cuerpo tienen una programación. Y la programación es que cuando se le acaba su tiempo, se muere uno. Se acaba. Y si uno no se muere, entonces se produce en el cuerpo algo que no sé si usted lo ha escuchado, que es el cáncer. ¿Sí? Entonces, esas células no se murieron todas, sino que quedaron unas células muertas. Y esas células muertas empezaron a ser dañadas, a infectar dentro del cuerpo. De tal manera que se lo lleva a uno. Ya que estamos involucrados en el tiempo hasta de nacer y también de morirnos. Tiempo donde nos damos cuenta que todos los días resucitamos. Yo no sabía que nosotros resucitábamos todos los días. Imagínense que cuando uno se acuesta, los médicos dicen que eso es una muerte, una micromuerte. Oiga, y el Señor nos resucita. Cuando abrimos los ojos, el salmista decía, oiga, yo dormí y desperté, ¿cierto? ¿Por qué?
porque aún en la muerte el Señor me estaba sustentando. Estamos metidos en el tiempo. Y qué bueno saber, hermano, que Dios, como nosotros estamos metidos en el tiempo, Él también quiere hacerse sentir y notar a través de los tiempos. Él quiere que todo el ser humano se dé cuenta quién es Él. Él desea que nosotros, a través de nuestra vida, nos demos cuenta que Él tiene un propósito en cada uno de nosotros, y es el de salvarnos. Pero me llama la atención porque surgen preguntas. Hay preguntas en nuestra vida que si uno escucha, dice, bueno, la Biblia dice que para que el hombre sea salvo necesita hacer unas cositas, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? Arrepentirse, ¿no? ¿Qué más? La segunda es, o sea, yo no sé si estoy equivocado, yo no sé. El que creyere y fuere bautizado será, más el que no creyere. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Arrepentirnos y bautizarnos. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. La pregunta mía es, hermanos queridos, ¿y los que no recibieron la noticia, de ellos qué? Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Yo me lo he preguntado muchas veces. Y yo espero que Dios en esta mañana nos resuelva el problema que tenemos. Porque el problema no es de nosotros. El problema es Dios, cómo en los tiempos se dio a conocer para que creyeran en Él. Y hay algo que hablábamos hace 8 días, y era de que Dios es uno. Pero ese Dios que es uno, que es único, tuvo o sintió una necesidad por amor a nosotros. Y fue el de manifestarse en carne. Para conocer a Dios se necesitaba conocerlo. Se necesitaba estar cerca de Él. Por eso Dios hace las cosas como Él quiere. A veces para uno parecen cosas muy descabelladas. A veces las cosas que Dios hace no tienen sentido. ¿Ahí se ha dado cuenta de eso? Oiga, pero ¿por qué el Señor hace de esa manera? Bueno, porque Él lo quiso y punto. ¿Cómo hizo para Él manifestarse y que desde los tiempos hasta hoy se pueda seguir diciendo que Dios es uno y que Él es único? Porque tiene que haber una regla general. Y me llama la atención, mi querido hermano, porque Dios, el Dios de la Biblia, se manifestó desde la antigüedad. Y yo quisiera que en esta mañana, a través de las Escrituras, nos diéramos cuenta cómo ese Dios se manifestó. Pareciera locura para unos, pero el que conoce a Dios dice, que Dios es muy bueno. Y me llama la atención porque Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, y a quien Él quiere. Y al primero que se le manifestó fue a un señor que era hijo de un idólatra. ¿Y por qué no se le presentó a un muchacho que fuera bueno, que no tuviera ídolos? Porque quiso. Y se le presentó a Abraham. Se le presentó de tal manera
que él moraba, y el libro de Hechos dice que Abraham habitaba en Mesopotamia. Y como habitaba allí, pues la costumbre normal era tener otros dioses extraños. Lo normal de las culturas era tener a dioses por doquier. Eso es lo normal. Sin embargo, hay algo que me llama la atención, es que si leemos la historia de Abraham, entonces nos vamos dando cuenta cómo Dios se reveló progresivamente y cómo la manifestación de Dios se le iba manifestando a este hombre. Porque, hermano, es cierto que la Biblia dice que el Señor se le apareció y él le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Qué interesante es que nosotros podamos darnos cuenta que lo primero que hay que hacer es que, o lo primero que vemos en Abraham, es que Dios se manifestó. Dios le habló. Yo no sé, hermano, si a usted un desconocido le habla algo y le dice que vaya, si usted hace caso. Yo soy un poquito de menos fe que usted. Y yo me lo pienso. Pero Abraham, la Biblia no nos dice si tal vez titubeó. No, la Biblia dice que él cogió y dijo: bueno, me voy. Pero si usted lee la historia me dice que el Señor se le apareció a Abraham. Si habla de que se le aparece, es porque él pudo tener un contacto. Si se le habla de que aparece a Abraham, entonces porque él pudo tener una conversación cercana. Y él le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Vete, pero tenga en cuenta algo. Usted va a recibir una descendencia y yo le voy a dar una tierra grande. Y me llama la atención porque en el capítulo 12 de Génesis, cuando se le apareció Jehová a Abraham, entonces Abraham empezó a hacer algo ante esa manifestación de Dios. Le edificó un altar. O sea, empezó a adorar a aquel al cual se había manifestado a él. Pero seguimos leyendo la Biblia y me llama la atención porque le dice el Señor en el capítulo 15: después de todo lo que pasó, vino palabra de Jehová a Abraham y le dijo: no temas, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. O sea que ya no solamente se había hecho presente, sino que ya le hablaba a él. Y vino palabra de Jehová. No había un mensajero, no había uno que lo mandara para que le dijera. No, Dios mismo se manifestaba. Dios no solamente estaba con él, sino que se le manifestaba de tal manera que entonces él le hablaba y le decía cómo era que tenía que hacer las cosas. Pero me llama la atención, en capítulo 15, le dice el Señor: luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará un hijo tuyo, será el que te heredará. Y Abraham tenía 99 añitos, plena juventud.
Un muchacho con todas las fuerzas. Y su esposa también, una quinceañera. Y me llama la atención porque a él se le prometió que él iba a tener y que iba a ser el padre de mucha gente. En la manifestación primera se le dijo que él saliera de su casa, se fuera de su tierra, de su parentela, se fuera con su mujer. Oiga, y iba solito. Uno cuando no tiene hijo, hermano, le gusta la aventura. Pero cuando los muchachos van a casar, lo primero que dicen, no, yo por lo menos 3 años. Por lo menos. Porque es que yo quiero conocer el mundo. Porque es que yo quiero salir, yo quiero disfrutar. Bueno, Abraham tenía entonces el mismo pensamiento de algunos de este tiempo. Y yo le digo, bueno, váyase de su tierra, váyase de su parentela. Váyase de tal manera. Pero déjeme decirle algo. Cuando esté por allá en un hotel, sepa que la vas a liar. Y tu mujer va a quedar embarazada. Y sabe, mi querido hermano, llega el momento donde, claro, Abraham a esa etapa, a esa edad. Y mire que llega el momento donde, claro, a su edad, uno dice, bueno, pues un viejito ya no hay etapas. Ustedes saben, hermano, que un día de estos que tengamos la oportunidad de tener una escuela para padres. En la escuela de padres vamos a tratar algunas cositas de sexualidad. Y ustedes saben, hermano, que hay una edad donde ya uno va disminuyendo en todo ámbito en su vida. Ya no respira igual. Cuando uno es jovencito, hermano, uno se come el mundo entero. Y uno se casa jovencito y uno disfruta de juventud, momentos muy buenos. Pero van pasando los años. Y ya no. Cuando pasemos los 45, por ahí, la cuestión va a empezar a declinar. Así que le traigo esa noticia, porque dentro de poquito nos corresponde a nosotros entrar en esa etapa. Pero este doblaba la edad. O sea que si iba mal, a los 45, pues se iba a poner peor la cuestión. Por eso es que yo dije, ¿cómo así? Que yo voy a ser el papá. ¿Cómo que mi mujer va a tener hijos? Hasta la señora ya se le había cesado, ¿no? O sea que ya ella no ovulaba. La cosa era compleja. La cuestión era difícil, hermano. O sea, si hubiera un poquito para que uno dijera, bueno, o que Abraham se pegara un poquito, bueno, por lo menos yo soy joven, que fuera como Caleb, ¿no? ¿Fue Caleb? El que fue Caleb, sí, fue Caleb, ¿no? El que pidió la tierra, sí.
que dijo, yo he pasado los años pero sigo fuerte. Abraham. Pero es que en la manifestación le había dicho que él iba a ser padre de muchedumbre. Oiga, qué interesante, hermano. Y hay cositas que uno tiene que preguntar. ¿Qué pasó? El Señor le dio ese día el superpoder al hermano y tal. Bueno, algo pasaría. Pero no me quiero desviar del tema, porque sí que era interesante saber que el Señor le decía, yo me quiero manifestar a la humanidad. Resulta que pasaron los días y un día estaba el hermano Abraham tomando el sol. Dice la Biblia que estaba en la puerta y como que ese día estaba contento y salió a broncearse un rato. Y cuando salió, se dio cuenta que venían 3 hombres. Pero cuando esos 3 hombres venían, él se dio cuenta de una cosa, que de entre los 3 que venían, había venido el que se le había parecido allá en Génesis capítulo 12. Y él le dijo, mi Señor. Él no le dijo mis señores. Él no le dijo mis ángeles. No, él sabía. Porque él en la primera oportunidad que se le había manifestado lo conoció. Eso se habla de una manifestación de Dios. Y él dijo, no, no te vayas, Señor, venga, vamos a matar cabrito y comemos cabrito. Porque él sabía que por allá él le había hecho holocausto. Ahora aquí también seguía la adoración. No solamente era el comienzo, no, también ahora había adoración para el Señor. Y ahí es donde usted lee la Biblia que entonces comieron y se fueron los 2 ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sí fue así, no? ¿O estoy equivocado? Sí, sí. Usted ayúdeme porque puede que me equivoque. Y si me equivoco, hermano, después no me va a echar la culpa porque usted dijo amén. Si yo no tengo la culpa. Se fueron los 2 a destruir. Ahí donde Abraham le pide misericordia. Y Abraham se lanzó. Conocía quién era Dios. Conocía la manifestación de Dios. Él sabía que le había dicho que iba a ser el padre de muchedumbre. Él sabía, oiga, y lo conocía de tal manera que le dijo, oiga, hermano, cuando uno conoce a Dios, aquí entre nosotros, uno puede hacer negocios con Él. Uno puede hacer negocios con Él. ¿Sí? Y ahora le digo, oiga, Señor, venga, ¿tú crees que se puede destruir Sodoma y Gomorra? Por amor a 50. Se la tiró, pero con toda la fe de Abraham. Por eso era el padre de la fe, no es por otra cosa. Pensó que había 50. Dice el Señor, listo, mi hijo, no se preocupe. Si hay 50, hágalo. Espere, Señor, espere, usted como que, espere un momentico. Bueno, por si hay 5. Y se puso a contar mi sobrino, la mujer, y no le alcanzó. Y no le alcanzó. Sodoma y Gomorra fue destruida por su maldad. Si yo estaba meditando, si hubiera, Abraham le hubiera hecho, Señor, 2, que hayan allá, mi sobrino y la mujer. Pero es que ni siquiera ellos entraron. Dios se le manifestó a Abraham de esa manera, en el cual, mi querido hermano, nos damos cuenta
Que hay mucha gente que habla y dice, no, es que cuando se le presentó con los ángeles, esa era la Trinidad. Porque hay muchos que creen que Dios está dividido en tres partes. Hay muchos que dicen, no, Dios es como la familia. Como la familia, sí. Cada uno es el papá, otro el hijo, otro la esposa, pero todos tienen consigo algo especial. Todos buscan la unidad familiar. Dios no es una unidad. Él es único. Él es único. Y se le presentó a Abraham. Por eso, mi querido hermano, si hay algo por el cual el Señor se le presentó a Abraham, era para confirmarle lo que le había dicho a Sara y a él. De que la realidad, de que había una realidad, y era de que él iba a ser el padre, de que él iba a ser papá a una etapa de adultez. Por eso, mi querido hermano, yo quiero invitarle para que nos demos cuenta cómo Dios en los tiempos se ha querido manifestar. Los ángeles, dice la Biblia, que representan algo para Dios y son una representación de Dios, pero en el juicio. Oiga, no hay un ángel que venga, vamos a evangelizar aquí a la gente, vamos a ver si va a salvar uno. No, ellos van a saco. O sea que Dios tiene la capacidad de manifestarse, y se le manifestó a Abraham. Pero también se le manifestó a otro muchacho, a Moisés. Y usted y yo conocemos la historia. Una historia donde fue muy bonita. Jocabé se llamaba su mamá, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Oiga, buena historia del hermano Moisés. Nos enseñaron en la escuela dominical cómo este niño había nacido, y nos cantaban: una arquilla en el río flotaba, la princesa lo oyó y del agua no la enseñaron, ¿no? No la enseñaron. Pero lo bonito de esa historia no solamente fue eso. Lo más hermoso de la historia no fue que a Moisés lo hubieran cogido en esa canastilla calafateada, y que si pudiéramos hablar con alguien del mundo diría: uy, no, es que tuvo buena suerte. Uy, no, es que tuvo una suerte, imagínense, caer en los brazos de la hija del rey. No, es que es muy de buenas en la vida. Ese se ganó la lotería. Pero nosotros no hablamos de esa manera, porque cada cosa tiene su tiempo y cada tiempo tiene un propósito. Por eso, mi querido hermano, nosotros hemos nacido en este tiempo para un propósito. Así que hay que vivir el propósito, disfrute del propósito. Aunque en el propósito hayan momentos duros, pero hay que vivir el proyecto de Dios. Lo bonito no fue eso, lo bonito no fue que a Moisés lo sacaran de la cuna, se lo llevaran, le enseñaran a hablar, le enseñaran a comportarse. Oiga, yo me imagino que a él le tuvieron que enseñar cómo sentarse a la mesa, cómo comer, porque claro, estaba en una casa diferente. Y se da cuenta, hermano, que las casas de nosotros, bueno,
A veces nos tocó con solo cuchara, pero ya uno dice, no, tenedorcito y cuchillo. Y va como que subiendo la etiqueta, gracias. Y va subiendo como la etiqueta, ¿no? Ya. Antes le tocaba a uno, no había servilleta y tal. Normal, eso es normal. Normal, hermano. Ah, eso es que nosotros tuviéramos servilleteros todos en nuestra casa. Bueno, pues gracias a Dios. Bueno. Oiga, aprendió Moisés a compartir, aprendió a hablar el idioma, aprendió a comer la comida de ellos. Pero lo bonito no fue eso. Tuvo que vivir su propósito, su proyecto. Y llegó el tiempo donde mató a un muchacho y le tocó salir corriendo. Así que el viejo Moisés no era cualquier cosita. Era un prófugo de la justicia. ¿Sí o no? ¿Sí es verdad o no es verdad? Porque el que no va a juicio y se vuela es un prófugo. Digo yo. Se voló y se fue al desierto. ¿Por qué se fue al desierto? Pues porque en el desierto, mis hermanos, estaba la gente que no se distinguía, bueno, no lo conocían a él. Pero se fue con platica al hombre. Sí, cualquiera no tenía ganado, cualquiera no tenía ovejitas. Pero me llama la atención porque en ese proyecto de Dios quería manifestársele a él y se le manifestó en una zarza. Una zarza. ¿Qué es una zarza? Hermano, es un ramillete de hojas secas, de palos secos. Usted se ha visto en esas películas del oeste cuando empieza el primer plano como rueda una bola de, de paja, como de paja. No, eso no es paja. Sí, es como, ¿cómo? Esa. Si ves que aquí tenemos de todo, sabemos de todo. Y rueda eso y uno dice, wow, eso es desértico. Normal, en el desierto suele haber eso. Lo normal del desierto es que los palos, los árboles sean chamizas. Eso es lo normal. Sin embargo, Moisés se dio cuenta de algo. Que esa zarza se quemaba. Que esa zarza ardía. Hasta ahí normal. Hermanos, si en Sevilla ponen un sartén en la calle y cocinan los huevos. Anoche estaba viendo cómo en Oceanía hay una fuente de agua, pero esa fuente de agua es agua caliente. Entonces la chica decía, bueno, si ustedes quieren conocer esta parte, traigan huevos y cocinan los huevos aquí. Y sí, ponían los huevos ahí y los cocinaban. O sea que lo normal para Moisés era ver cosas ardiendo. Porque a esa temperatura cualquier cosa se quema. Es más, hasta uno, hermano, imagínese. Eso le da hasta un golpe de calor, ¿no? Pero como Dios sabe lo que hace, y como Él hace como Él quiere, Él dijo, vamos a jugar un ratico con el viejo Moisés. Así que yo creo que Dios es jovial. Sí, Dios es jovial.
Tanto, mi querido hermano, que se le presentó en una zarza. Lo cotidiano. Pero el viejo Moisés estuvo pendiente de la jugada. Oiga, pero no se apaga. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se apaga? Y como que era como chismosito, ¿no? Porque empezó a acercarse. Se acerca la zarza. ¿Qué era lo que pasaba? Oiga, cuando una cosa de esa le habla. Ay, hermano. Anoche estamos escuchando acerca del burro, ¿no? O le decía yo a alguien, ¿quién fue más burro? ¿El burro que habló con el hombre o el hombre que habló con el burro? ¿Quién sería más burro? Yo veo una cosa de esa y yo salgo corriendo. Como hay veces por ahí que en la casa suenan como cosas, ¿no? Sí le pasa a usted, ¿no? Y más aquí. Ay, eso es un espíritu. ¿Qué cuento espíritu? Resulta que los suelos, vamos aquí entre nosotros, vamos a hablar un poquitico de construcción. Cuando se tiene tarima flotante, resulta que la tarima se dilata. O sea que se esponja o se encoge dependiendo del calor o del frío. Entonces, claro, cuando se dilata y por el frío, entonces en la noche lo que hace es recogerse. Entonces suena algo. ¡Hay poder! No, es que normal, eso es normal. No, es que ahí tiene que haber algo. No, tranquilízate, dice la Biblia que Él envía ángeles alrededor nuestro que nos guarden y nos defienden. Así que no sea tan católico de ponerle tantas vainas a las cosas. Moisés se dio cuenta de eso. Pero cuando le habló no se asustó. Aquí tiene que haber algo. Moisés, quítate los zapatos, quítatelos. Oiga, mamá, Moisés, yo no entiendo a Moisés. Hizo caso. Y se quitó los zapatos. Y le dijo, mijo, voy a hacer con usted algo grande. Por lo menos Abraham en el primer contacto vio a alguien. Sí. Pero resulta que Moisés vio un objeto. Oiga, Dios se manifiesta como Él quiere. Como Él quiere. Lo puso y lo vio y le dijo, bueno, listo. Y se quitó los zapatos. Sucios, me imagino. Claro, normal. Y empezó a acercarse a la zarza. ¿Y sabe qué, Moisés? Yo te tengo para ti algo. Sí, claro, pero cuénteme. ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama? Oiga, y el Señor es tan elegante y le dice, yo soy el que soy. Es como cuando usted lo llaman y usted habla, ¿quién soy? ¿Quién es? Yo. Sí. ¿Y quién? Yo. Más o menos así. Sabes que hay alguien allá, pero no sabes quién es. Pero Señor, ¿cómo así? Sí, yo soy el que soy. ¿Qué quieres conmigo? Me dice, no, es que le tengo el planazo. Como yo amo mi pueblo, yo necesito que usted me lo saque de allá de donde está siendo esclavo. Si el hombre estaba emproblemado, si él no podía acercarse allá, porque estaba siendo prófugo de la justicia.
como cuando una vez teníamos un hermano que no tenía papeles. Y un día lo llamaron. El pasaporte, botó el pasaporte. Cuando escuchó lo llamaron. Sí, señor Junanito, sí, soy yo. Es que lo llamamos de la policía para que venga y se acerque. Bueno, sí, señor. Venga a tal hora que necesitamos que esté aquí. Me llama pastor, ¿qué hago? ¿Me acompaña? Le digo, no, mío, tiene que ir usted solo porque a mí no me dejan entrar. Cuando llegó a la policía, señor, es que hemos encontrado su pasaporte, así que aquí tiene su pasaporte. Así que el hermanito salió contento con su pasaporte. Fue a la policía. A Moisés lo pusieron a ir a la policía. Pero él le dijo, usted no va solo. ¿Qué tienes en tu mano? Oiga, porque si hay algo que tiene la manifestación de Dios, es que para nosotros se nos hace fácil creer y actuar en lo que nosotros tenemos. No, Señor, simplemente una vara. Con eso me basta y me sobra. Mire, hermano, porque es que de lo vil y de lo menospreciado, Él nos escogió para avergonzar al que sabe mucho. Y sí, Señor, se fue el Moisés por allá. Eso hizo lo que hizo, acabó con todo el mundo. Eso salieron plagas y se fueron corriendo. El Señor le dio la victoria. Pero él le dijo, recuerde una cosita, tenemos una reunión extraordinaria en el monte Sinaí. Nos vamos a ver allí. Porque yo que me le manifesté a usted, entonces voy a darle los estatutos y las leyes. Oiga, qué bueno saber, mi querido hermano, que Dios se le manifestó a Moisés en una zarza. Que Dios se le manifestó de una manera tan especial, en la cual, aunque estuvo con él, no lo conoció. Sin embargo, pasaron los años, pasaron los tiempos. Pero un día se levantó un loco que dijo que era profeta. Y nos enseñó y escribió en su historia que había una manifestación. Por tanto, el Señor mismo nos dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. Dios hace lo que quiere, como Él le parezca. Cogió a una mujer, claro, ya no fue allá con Abraham, ya no fue aquí con Moisés, no, ahora ellos, claro, si usted se pregunta, ¿y ellos qué pasa? Bueno, la conciencia los va a acusar a ellos. Pero a partir de Jesucristo y del Evangelio, entonces ya entramos a otro proceso. Ese Dios que se manifestó allá, se manifestó también en Belén. Y se manifestó como un niño. E Isaías decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El mismo que se presentó con Abraham, el mismo que se presentó en una zarza, ahora tenía hueso y carne. Que era un bebé. Tuvo que ser el más lindo de todos los niños.
Ese bebé le cambiaron los pañales. A ese bebé le tuvieron que dar leche. Me imagino que María tuvo que amamantarlo. Pero sabe, mi querido hermano, ahora esa manifestación se hace visible para usted y para mí. Ese Dios soberano, ese Dios que es eterno, tal vez para muchos en la imaginación, en su mente, no alcanzan a comprender cómo Dios que creó los cielos, cómo Dios que creó la tierra, cómo Dios que creó todo el universo, todo lo que en él existe, cómo se hizo para meterse en un cuerpo. Ese es el Dios tan grande que hace como él quiere, cuando él quiere. Por eso la manifestación más grande no fue con Abraham. La manifestación más grande no fue con Moisés. La manifestación más grande es por medio de Jesucristo. Esa es la manifestación más grande. Ahora podemos verlo. Antes no lo tenían, ahora los tenemos en nuestra vida. Por eso, mi querido hermano, Jesucristo es Dios hecho carne. Él no es simplemente el Hijo de Dios, no. Él es Dios manifestado en carne, 100% hombre, pero 100% Dios. Él nunca dejó su lugar. Él siempre estuvo, porque Él lo llena absolutamente todo. Él lo conoce todo. Él está en todas partes. Tal vez para aún muchos no lo comprenden, pero Dios se manifestó en carne. Razón Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó. Dios se manifestó. ¿Cómo se manifestó? En un hombre como usted y como yo, de carne, con sentimientos, con dolores, sí, con afanes también. Oiga, con tristeza. Leíamos al comienzo que él lloró. ¿Por qué lloró? Lloró porque fue hombre. Su amigo se había muerto. Oiga, pero tan pronto como había sido muerto, él dijo: yo voy a ir allá, y solo por una cosa. Yo me voy a demorar, yo no voy a ir allá, solo porque yo quiero que el nombre de Dios sea engrandecido. Oiga, y llegó allá a la tumba después de que había llorado, siendo hombre. Pero cuando se pone como Dios, es capaz de decirle: Lázaro, ven fuera. Cuando Él es Dios, hermano, puede hacer lo que Él quiere. Pero cuando es hombre, también es capaz de decirle a las aguas: aguas, deténgase. Ese Dios que está escrito en la Biblia tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Por eso no hay otro nombre más hermoso. Por eso no hay otro Dios más grande como Él. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Por eso, mi querido hermano, cuando usted le hablen de que usted solo es de Jesús, solo ponga contento, claro. Somos los que llevamos el nombre. Pero es que todos lo hacen en el nombre. Claro, no hay que solo dice la Biblia: todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Porque si hay algo que valore la Biblia, y si hay algo que valore el Nuevo Testamento, es ese nombre sobre todo nombre. Oiga, la oración se hace en el nombre de Jesús. El bautismo se hace en el nombre de Jesús. Cuando nos sentamos a la mesa, en el nombre de Jesús. Cuando leemos la Biblia, en el nombre de Jesús. Oiga, porque ese nombre nos ha llenado desde la cabeza hasta la planta de los pies. Dios se manifestó en carne. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Por eso en esta mañana, mi querido hermano y mi querido amigo, si tú quieres conocer a Dios,
Hoy lo tenemos más fácil que nunca. Dios tiene un nombre: Jesucristo. Él es la fuente de vida. Jesucristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y como Él es Dios, está esperando que tú le conozcas en esta mañana. Por eso hablar de la manifestación de Dios es hablar de Jesucristo. Y yo quiero invitarle en esta mañana para que usted y yo, mi querido hermano, nos sintamos privilegiados, porque sabemos quién es el Dios que tenemos. Sabemos cuál es el Dios que tiene la iglesia. La iglesia tiene un Dios y tiene un nombre. Hay otros que buscan a dioses. Hay unos que le buscan y le piden al hijo para que vaya a hablar con el papá. No, nosotros no hablamos. Nosotros vamos directico al papá. Porque así como sabemos que tiene un nombre, también Él es el mismo Padre eterno. Porque si hablamos de Padre eterno, hablamos de que solamente hay uno, y Él es el Padre único. Y yo quiero invitarle en esta mañana para que usted y yo le demos gracias por su revelación. Aunque para nosotros hoy en día se nos parezca muy fácil, pero para muchos es muy difícil. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios es Jesús? No. Jesús es el Hijo de Dios. Sí, claro. Pero en su manifestación. Así como se manifestó en la zarza, también se manifestó como hijo, pero también como papá, como padre. Pero hoy en día nos ha regalado algo, su Espíritu, que es el que nos regenera nuestra vida cada día. Porque en esta mañana usted no se ubica en sus pies y le dice: Señor, gracias. Gracias porque te conozco. Porque yo sé quién eres tú. Tú eres Dios manifestado en carne. Tú eres ese Dios que me habla Génesis